podido llegar a este lugar. Amén. Porque la palabra dice que Dios nos reúne siempre para lo mejor. Amén. Y qué mejor que oír su palabra, siempre es buena y necesaria, como decía la alabanza. Tenemos hambre de Él. Amén. Y nos ha dejado este hermoso tesoro para que lo escudriñemos y podamos disfrutar de Él y aprender, porque es la manera que Dios utiliza para que nosotros podamos ser transformados. Amén. Por eso doy gracias en esta oportunidad, por poder estar una vez más hablando de su palabra, que es algo maravilloso, ¿sí? Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 14. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, San Juan capítulo 14, versículo 1. Si ya están apercibidos, Amén. Amén. le vamos a dar lectura a un versículo, después vamos a leer un par de pasajes, pero vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta hora maravillosa, Señor. Amén. Bendecimos tu palabra, Señor, porque ella es bendita para siempre. Pero la bendecimos, Señor, porque es alimento fresco para nosotros. Por eso te pido, Señor, que estés obrando y hablando a través de ella, Señor, para que pueda aplicar a nuestra vida, Señor, el mensaje que tú nos quieres dar. Amén. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, reunidos en este lugar, y te pedimos que se haga todo conforme a tu voluntad. Sabemos que tu palabra, Señor, es enviada, pero tú eres el que levanta, Señor, tú eres el que la hace crecer. Por eso te pido, Espíritu Santo, que estés obrando en cada corazón y en cada mente, Señor, para que esta palabra haga lo que tenga que hacer. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. En este pasaje del libro de Juan, capítulo 14, nos encontramos en un tiempo anterior a lo que es la muerte de Cristo. Amén. Jesús está con sus discípulos y ya habían pasado varias cosas. Por eso que la palabra arranca diciendo: no se turbe vuestro corazón. Amén. Los discípulos estaban turbados, estaban aturdidos, estaban desesperados, porque habían pasado varias cosas en esa noche. Habían compartido una hermosa cena con el maestro, pero el maestro les había dicho que esa era la última cena. ¿Amén? La última vez que voy a beber este vino, dijo, ¿sí? Con ustedes. Había pasado también que el maestro había dicho que uno de ellos los iba a traicionar. Y también había pasado algo que el maestro le había dicho a Pedro, que Pedro lo iba a negar. Entonces ellos estaban turbados. Ellos venían de haber estado 3 años y medio caminando con él, se sentían seguros cuando estaban con él, y en este momento ellos no sabían qué iba a pasar. Amén. Ese hombre en el cual veían todas las expectativas estaban puestas en él les estaba diciendo que se iba a ir. Y ellos no lograban entender. Sabemos que ellos después logran entender cuando llega el Espíritu Santo, porque hasta que llega el Espíritu Santo ellos no entienden bien lo que está pasando. Amén. Pero no entendían que cuando Jesús le decía que se iba al Padre, primeramente tenía que morir. Ellos no entendían esa parte. Amén. Entonces estaban realmente asustados, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Ellos estaban turbados. Habían pasado un tiempo antes una situación similar, cuando fue en la barca, que también se turbaron porque vino una tempestad y el maestro dormía. Pero ahí en ese momento ellos le dijeron: Señor, sálvanos. Y Jesús le dijo: hombres de poca fe. Amén. Amén. Y estaba Jesús ahí. Imagínense ahora, Jesús le estaba diciendo que se iba, pero también les estaba diciendo que iba a preparar un lugar para ellos. Amén. Aunque ellos no comprendieron. Pero algo importante le dice Jesús acá. Le dice: no se turbe vuestro corazón, sino que crean en Dios. Amén. Amén. Como también, crean también en mí, le dice Jesús. Amén. Y es acá donde vamos a hablar de esto, porque yo me quedaba con este pasaje. Este
este pasaje me llevaba a hablar de algo que es elemental en todos nosotros, que es la fe. Amén. Amén. El cristiano se define de las personas que no son creyentes justamente por la fe. Y parece algo tan simple, algo tan común de lo que hablamos siempre, pero no siempre tenemos en claro qué es la fe. No siempre tenemos en claro cómo utilizar la fe, cómo se manifiesta la fe. Amén. Y lo importante que es la fe para Dios. Amén. Lo importante es que nosotros vivamos en fe. Y dice la traducción que la palabra fe en hebreo es la palabra emuná. ¿Sí? Por eso es que los hebreos comúnmente cuando se saludan unos con otros, usan la palabra shalom, que significa Dios esté contigo, la paz esté con vos, pero también dicen emuná continuamente. Es un saludo, ellos lo hacen. En otras palabras lo que están diciendo, tenés fe, ¿no? Fíjese la importancia que es esa palabra para ellos, y lo debe ser para nosotros. En griego la palabra significa pistis, pero en ambas traducciones significa lo mismo, confiar. La palabra fe significa confiar, ¿sí? Poner la confianza en Dios. Eso es prácticamente lo que significa. Significa que la fidelidad de Dios está en nosotros a través de su palabra, de su revelación. Y también significa que Dios es fiable, es confiable, ¿sí? Que solo en Él podemos confiar. Eso significa la palabra fe. Pero para el mundo común no es eso la fe, ¿no? Había un filósofo por allá en el siglo XVII que dijo algo con respecto a la fe y es muy común que la gente piense eso, ¿no? Dice este filósofo Voltaire, se llama un francés, decía, la fe consiste en entender algo que va más allá de la razón. Pero eso sería como creer en los absurdos. Y sin embargo la Biblia hay muchas cosas que no me las deja del todo claras, pero sí hay algo que me define la fe. En Hebreos 11:1 nos dice claramente que la fe es la certeza de lo que se espera. Amén. Que es la convicción de lo que no se ve. Textuales palabras, dice, la fe es esto. O sea, no tenemos duda. Está bien definida por la palabra. Dios nos ha definido la fe. La certeza de lo que espero. Si yo digo que la certeza de lo que espero es algo que tengo entendimiento, de algo que he entendido. Porque nadie puede poner su confianza sobre el absurdo, sobre lo que no sabemos. Por eso es que hoy muchas veces se adora a Dios, pero a un Dios imaginario, a un Dios que han creado, porque no lo conocen. Entonces están poniendo la confianza en un Dios creado por su imagen, por sus deseos. Pero no el verdadero Dios. Amén. Y Dios se ha revelado. Dios se ha revelado para que nosotros podamos tener fe en Él, podamos confiar en Él, sabiendo quién es. Dice la Biblia en Romanos 1:18 y 19 en adelante, que Él se ha revelado por medio de su creación. Amén. Por medio de su creación nosotros podemos ver el poder de Dios, la gloria de Dios, la deidad de Dios. Pero también dice Hebreos, capítulo 1, dice que Dios se ha manifestado y se ha revelado de muchas maneras, que ha hablado de muchas maneras. Amén. Por medio de muchos profetas. Pero la revelación más grande de Dios, ¿cuál es? Jesús. Esa es la revelación más grande de Dios. Amén. Y nos ha dejado todo eso a través de su palabra. Entonces nosotros, esa es la manera de poner nuestra confianza en Dios, conociéndolo a Dios. Cuando más conocemos a Dios, más fe vamos a tener. Porque vamos a poder confiar en Él. Yo no puedo confiar en vos si no te conozco. ¿Verdad que no? Entonces, la fe es algo que ahora vamos a ver, pero sabemos que Dios nos las da, pero es algo que va en crecimiento. Va en crecimiento. La fe es confiar en Dios. Es someterme completamente al señorío de Dios sobre mi vida. Porque he puesto toda mi confianza en Él. Y he dejado de confiar en mí. Porque ese es el problema del hombre. Que confiábamos en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos, en nuestro entendimiento. Pero la palabra me dice que yo tengo que poner la confianza en el que me creó. Porque yo puedo creer muchas cosas sobre mí, pero el que tiene los planos de mí es Dios. Porque Él sabe cómo me hizo. Él sabe para qué me hizo. Entonces la palabra me lleva a eso. Cuando yo empiezo a conocer a Dios, empiezo a conocer por qué Dios me creó a mí. Empiezo a conocer para qué Dios me creó a mí. Amén. Y puedo poner la fe en Él. Entonces, la fe se define por eso.
Es por la certeza de lo que se espera. La Biblia nos dice que es la convicción de lo que no se ve, justamente, porque todo lo que vemos, todo, fue creado, dice la Biblia, de lo que no se veía. Amén. O sea que es más importante lo que no se veía que lo que vemos. En otras palabras. Porque todo lo que vemos para nosotros es importante, pero ¿sabes qué es más importante? Lo que no se ve. Que es la mano de Dios. Amén. Entonces, si es más importante lo que no se ve, es lo que creemos y por eso caminamos en fe. Porque nos guiamos, ¿por qué? Por las promesas de Dios. Porque sabemos lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Entonces, es bueno saber lo que es la fe para no caer en lo que no es fe. Porque también la Biblia me habla de lo que no es fe. Y muchas veces podemos no saberlo y creer que estamos en fe y en realidad estamos en una falsa fe. Y hay varios casos en la Biblia donde de alguna manera se desprende la falsa fe. Uno de ellos es la fe que me habla Santiago, capítulo 2, le voy a pedir que lo busquen. En Santiago 2, capítulo 2, versículo 14, me habla un poquito de lo que es la falsa fe. Santiago 2, capítulo 14, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Acá me está hablando de esta fe muerta o de esta fe histórica, como le dicen algunos. Porque es la fe que consiste en que yo creo que existe una divinidad, creo que las cosas las creó alguien, pero no busco a ese alguien, no obedezco a ese alguien. Amén. No hago nada, sigo haciendo mi vida. Es la fe sin obras, la fe muerta. La fe no es tangible, no es algo que yo lo puedo agarrar, no es algo que lo puedo ver. Entonces, es como el amor. Usted puede decir que ama, pero si usted no demuestra que ama, quedan palabras. Amén. Y la fe es igual. Yo puedo decir que tengo fe en Cristo en este caso. Estoy diciendo que tengo fe en Cristo. Correcto, estoy confiando en Cristo. Ahora, cuando me surge una posibilidad de manifestar esa fe, como acá está diciendo Santiago, la Biblia te habla de que tenés que amar al prójimo, que tenés que hacer el bien siempre que puedas. Si tenés 2 túnicas y uno no tiene, dale una. Si no tiene para comer, ayúdalo. Ahora resulta que yo me encuentro con alguien que no tiene para comer y le digo, todo bien, voy a orar por vos, y ni siquiera le doy un pedacito de pan. Entonces, ¿dónde está la fe? Porque la fe, vuelvo a decirlo, no es algo que lo puedo sacar como un pan de Dios, como mostrarlo. No. Entonces tengo que manifestarlo. Eso es lo que está diciendo Santiago. La fe se prueba por obras. La fe se manifiesta por obras. Amén. Entonces, ¿cómo justifico yo que tengo fe o que soy de fe? Es a través de las obras. Antes nosotros creíamos en Dios, yo por lo menos en mi caso, yo creía en Dios, decía que creía en Dios. Y si tenía que ir a una iglesia, he ido a una iglesia católica en algún momento, he estado en situaciones complicadas y ahí sí he ido a orar y a pedir, diciendo que creyendo en Dios, ¿no? Pero jamás acomodé mi vida. Es más, ni siquiera me puse a investigar cómo Dios quería que viva. Y decía que creía en Dios. Amén. Y siempre decía si Dios quiere, y todas las frases que comúnmente escuchamos, pero en realidad era una fe muerta. Yo no podía decir, hoy me doy cuenta que no era una persona de fe, sino que tenía una fe de esas que tiene todo el mundo. ¿Sí? Dice acá la palabra que hasta los demonios creen. Amén. Creen, hasta tienen miedo. Sí, Señor. Pero no cumplen la palabra de Dios. No hacen obras, no obedecen. Hay otra fe también, que es la fe milagrosa, ¿sí? O la fe que se deja guiar por milagros. Hay personas que creen, pero porque ven. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía hambre, se quejaban, nos queremos volver a Egipto. Dios les mandaba maná, y ahí empezaban a glorificar a Dios. Pero al poco tiempo ya se olvidaban y querían comer carne. Y otra vez la misma historia, se querían ir para Egipto. O sea, cada vez que Dios no hacía alguna obra para ellos, ya a ellos la fe se le iba. Es decir, esa fe nunca existió.
Esa fe es a base de lo que ves, nada más. Jesús nos cuenta en Juan capítulo 2, versículo 23, dice la palabra que muchos creían en Jesús, viendo las señales. Ahí está. Viendo las señales creían. Y dice que Jesús no se fiaba de ellos. Amén. Amén. Porque Él sabía lo que había en el hombre. Ellos creían porque veían. Amén. Igual que el pueblo de Israel. Lo mismo pasó cuando vino Jesús. Nicodemo fue y le dijo a Jesús, ¿sabes qué? Tú eres enviado de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces. ¿Te das cuenta? No le está diciendo, creo que sos el Hijo de Dios o creo que eres el enviado por Dios por tu palabra. No, lo creían por las obras. Amén. No creían por la palabra. Y si usted observa, mi hermano, Jesús primero lanza la palabra y después lo respalda con la obra. Pero ellos no escuchaban la palabra. Jesús les decía, yo soy la luz del mundo. Y ahí sanaba ciegos. Porque Él mostraba con las obras lo que Él estaba diciendo con las palabras. Amén. Amén. Pero la gente no creía, solamente creía por el milagro. No guardaba la palabra, no oía la voz. Amén. Por eso que es esa fe que solamente existe cuando existe el milagro. Y eso lo vemos hoy en día, lamentablemente en muchas iglesias, muchas personas que van y ven un milagro y se hacen creyentes. Pero después, cuando ya no ven más milagros, se olvidan de Dios. Amén. Porque es una fe vacía, es una fe falsa. Amén. Hay otra fe que anda dando vuelta ahora que es la fe de la prosperidad. Esa es una fe que está hoy latente en todos lados. Porque es la fe que se basa en lo que Dios me va a dar. Amén. Amén. ¿Y sabe qué? Que lo más grande Dios ya lo dio. Eso es lo que la persona no sabe. Pero bueno, la gente busca beneficios. Entonces de alguna manera están como poniendo dinero a plazo fijo, ¿no? Porque lo que están buscando es el interés. Y no se dan cuenta de lo que están haciendo. No buscan a Dios por la persona que es Dios, por lo que es Jesús, por lo que ha hecho Jesús, sino por lo que Jesús viene o puede dar. Amén. Porque eso es lo que se ofrece, eso es lo que se oferta. Y Jesús eso también habló. En Juan capítulo 6, Jesús tuvo un episodio donde claramente se ve esta situación. Las personas lo buscan por lo que Él le podía dar, ¿no? En Juan 6, vamos a leerlo, 6, versículo 26. Ahí lo seguían por los panes. Y Jesús le responde. Gloria a Dios, dice la palabra. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscan ustedes, no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajan no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Ya Jesús veía en las personas este interés. Eso no es fe. Eso es buscar a Dios por lo que Dios le va a dar. Amén. Muchas personas piensan, no, voy a dar el diezmo porque Dios me va a cuatriplicar. Voy a ofrendar porque Dios me va a duplicar. ¿Y sabés qué? Sí lo va a hacer. Pero ¿sabés por qué lo hace Dios? Porque Dios es Rey de Reyes. Amén. Cualquier rey en todos los tiempos, hoy sería un presidente. Cuando alguien le da algo, él tiene que dar más. Eso es una regla. ¿Cómo no lo va a hacer Dios si Él es Rey de Reyes? Claro que lo va a hacer. Pero está muy mal que vayamos a Dios con esa intención. No es la intención correcta. No es la intención correcta porque Él nos bendice mucho más de lo que nosotros le pedimos. Amén. ¿Amén? Mucho más. Porque nosotros capaz que en el día le pedimos una cosa, pero si nos fijamos y hacemos nota de todo lo que Dios nos dio en ese día, pero nos dio mucho más. Entonces, no es la intención esa. Jesús no vino a este mundo para cambiar nuestra realidad económica. No, y no es porque haya un problema contra las comodidades o que haya un problema contra las riquezas. En realidad la Biblia en ningún lado dice que los ricos no van a ir al cielo, como dicen algunos. No es así, tampoco dice eso la Biblia. Pero sí, Jesús dijo claramente que son peligrosas las riquezas. Sí lo dijo. ¿Por qué? Porque las riquezas se quieren siempre enseñorar de nosotros.
Porque uno puede caer en el error de poner su confianza en las riquezas y dejar de confiar en el que nos da la riqueza, que es Dios. ¿No? Entonces, ese es el peligro de la riqueza, pero no es un pecado el ser rico o el querer estar bien. Eso no está mal. El problema es cuando yo eso lo pongo en primer lugar, cuando eso ocupa el primer lugar en mi vida. Y hoy muchas personas creen que porque son prosperados tienen la bendición de Dios. Y no siempre es así. No siempre es así, porque si fuera así, entonces todos los multimillonarios que existen tendrían que ser todos cristianos y no lo son. Amén. Muchísimas personas que ni siquiera conocen a Dios, ni les interesa conocer a Dios, y sin embargo están muy bien, entonces no tiene nada que ver eso, ¿sí? Entonces no nos podemos dejar engañar por esa fe interesada, por esa fe mentirosa, por esa fe que se basa solo en la prosperidad, amén. Otra de la fe falsa es la fe que es temporal. Mateo 13 me habla de esa fe. Jesús la presenta en una parábola, en la parábola del sembrador. Mateo 13, 20. Gloria a Dios, dice así la palabra. Dice 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Por eso que es una fe temporal. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En esta parte se encuentran aquellas personas que por ahí se impactan con el mensaje, se motivan con el mensaje, creen estar en la fe, pero está todo bien cuando está todo bien. Amén. Pero cuando empiezan a haber dificultades, cuando empiezan a darse cuenta que el Evangelio es nadar en contra de la corriente, no todos están preparados para nadar contra la corriente. No todos quieren nadar contra la corriente, amén. Pero sí, nadamos contra la corriente, ¿por qué? Porque el mundo, ¿a quién sigue? A Satanás, el diablo. Sigue al príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia, ¿no? Sigue al pecado. Nosotros vamos en contra del pecado, porque seguimos a Cristo. Buscamos la santidad, o deberíamos buscarla. Entonces estamos nadando en contra de la corriente. Entonces cuando las personas muchas veces se encuentran en esas situaciones, ahí se debilitan y ahí caen. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. Porque no tienen base. Amén. Por eso que es la fe sin base, la fe temporal, la fe vacía. Amén. Si hay algo que nosotros debemos buscar, es base. Por eso que la Biblia dice que nosotros tenemos que edificar ¿sobre qué? Sobre la roca. De nada sirve que empecemos a edificar sobre la arena porque al primer viento nos volamos. Amén. Porque no hay fe. Y la fe es eso. Estar sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Entonces ahí va a venir viento, marea, tempestad, lo que venga. Y vamos a permanecer. A permanecer. Amén. Y la otra fe que es muy común ver es la fe religiosa. La fe religiosa. La fe que se basa en poner la confianza en las obras que hago y no en la obra de Jesús. Amén. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que si somos salvos, no es por nuestras obras. Mi hermano hoy lo decía. No es por nada que sea meritorio de nosotros. Ni pasado, ni presente, ni futuro. Ni futuro. Sino que la obra que nosotros nos justifica ante Dios es la obra de Jesús. Y cuando yo ando en esa fe religiosa, creo que me voy a ir al cielo porque yo hice la cosa bien. Error. Jesús también habló de eso cuando contó la historia del fariseo y el publicano. Amén. En Lucas 18. Lucas 18 dice así, el que lo quiere buscar, dice la palabra. Lucas 18 dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Amén.
Acá vemos a este tipo de personas. A estas personas que confían en sus obras, que confían en todo lo que hacen y que eso los hace creer que ya tienen el cielo ganado. Mentira, mentira. Yo les puedo decir, hermano, una cosa. Yo no creo, no me llamo que estamos en una religión, hay muchos que creen que sí, no importa eso, pero a lo que voy es a esto. Todas las religiones, todas, se basan en las obras. Se basan en las obras, confían en las obras, creen que van a ir al cielo por las obras. Pero la Biblia es clara. La Biblia me dice que nosotros fuimos salvos por gracia de Dios. Amén. Que fuimos salvados gratuitamente. Amén. Gratuitamente significa sin causa. Amén. Sin causa. Es la misma palabra que se utiliza cuando dice que Jesús lo mataron sin causa. A Jesús lo mataron sin causa. Pilato se tuvo que lavar las manos porque dice no ha hecho nada malo este hombre. Amén. Los judíos decían es preferible que muera uno y no que perezca la nación. No tenían causa para matarlo. Jesús fue muerto sin causa, pero nosotros somos salvados sin causa. Porque nosotros las causas nos llevan al infierno, no a la salvación. Entonces tenemos que tener en claro que las obras es la de Cristo. Es la de Cristo. Es gracias a ese andar perfecto de Jesús que nosotros hoy podemos estar en presencia de Dios, podemos arrodillarnos y tener acceso libre a Dios a través de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Por eso que no sirve el religioso, jamás caigamos en eso. Sí hacemos obras, sí, porque recién lo hablamos, ¿para qué? ¿Para justificar qué? La fe. La fe se justifica por las obras. Pero yo no me justifico ante Dios por mis obras. Porque somos pecadores, seguimos en pecado, luchando con el pecado, aún sabiendo que Dios nos hizo libre del pecado, pero luchamos todos los días con mucho pecado y estamos en búsqueda de esa santidad. Amén. Amén. Pero somos pecadores. Y gloria a Dios que lo tenemos al mejor representante para que nos represente ante Dios. Amén. Sí, sí. Porque Él nos abre el cielo así, si Él hizo todo perfecto. Amén. Amén. Sobre Él tenemos que apoyarnos, sobre Él es la Amén. fe, sobre Jesús. Amén. Amén. Entonces, esto nos sirve para darnos cuenta y no caer en esas falsas fes. Siempre tener en claro que nuestro andar tiene que estar la confianza 100% en Jesucristo. 100% en su obra, 100% en Él. Amén. En Él. Porque, como decíamos hoy, ¿de dónde proviene la fe? La Biblia me dice que la fe viene parte de ese combo de Dios que Dios nos ha dado, amén, que se llama gracia. La fe es un don de Dios, dice la Biblia. La fe es un don, ¿te das cuenta, hermano? No es algo que nosotros hemos ganado, no es algo que nosotros inventamos, no es que hoy nos levantamos y dije, wow, encontré la fe. No, la fe te la dio Dios. Amén. La fe me la dio Dios. Sí, Señor. No la podemos contagiar, no la podemos donar, no la podemos vender, ofrendar, nada. La fe es divina. Gracias, Señor. Entonces, si hemos recibido fe, si somos de fe, es porque el Señor así lo ha querido. Amén. Mira si no tenemos para darle las gracias a Él. Gracias, Señor. En Efesios 2:8 nos dice eso, que la fe proviene de Dios, de la fuente de vida. Amén. Y Romanos 1 nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Por y para fe, me dice. Por fe ya lo sabemos, correcto, vino de Dios. Para fe, ¿qué significará esto? Bueno, la Biblia también me dice en otro pasaje que sin fe es imposible. Imposible, hermanos, agradar a Dios. Es imposible. Entonces, la fe es para preservación del alma. Con la fe llego a mi salvación. Con la fe puesta en obra. ¿Se entiende? Amén. Entonces, la fe es nuestro caminar. Nuestro caminar tiene que ser en fe. En fe. Porque es la forma, dice Hebreos, lo vamos a leer. Perdón, primera de Pedro 1, 8 y 9, que me habla de esto de la fe. Dice la palabra, primera de Pedro 1, 8 y 9. Anteriormente me habla de que la fe es sometida a prueba, ¿no? Como el oro, en fuego, de esa manera. Y dice, a quien amáis sin haberle visto, a Jesús nadie lo ha visto, si nosotros no lo hemos visto, lo vieran ellos, nosotros no. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras
Entonces la fe es la que nos hace preservar en el camino hasta que llegue Cristo o hasta que Él nos venga a buscar. Amén. Amén. Eso es la fe necesaria para nuestro caminar. Dice la palabra también en otro pasaje, que todo el que hace cosas, obras, lo que sea que haga, sin fe, para Dios es pecado. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque sería que yo me voy a gloriar de algo que no es de Dios. Amén. Entonces, todo lo que debemos hacer, dice la Biblia, es con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. 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 Esto significa que nos tenemos que apoyar continuamente en Él. Ahora, ¿cómo hago yo para poner en práctica esta fe? Nosotros decimos que la palabra me dice, la Biblia me muestra testimonios, que son los testimonios y obras que Dios hizo, ¿sí? Pero también me muestra cosas que Dios va a hacer. Esas son las promesas. La Biblia está cargada, llena de promesas, ¿sí? Que es la que nos permiten a nosotros caminar en fe. ¿Amén? Amén. Los testimonios pasados nos ayudan a levantar la fe nuestra porque vemos cómo Dios obró en las personas. Amén. Amén. Pero también las promesas nos ayudan a mantenernos en el día a día porque tenemos un caminar que es complicado. La Biblia me dice que en nuestra vida va a haber situaciones, tribulaciones, procesos y situaciones difíciles que vamos a tener que pasar. Amén. ¿Amén? Sí. La Biblia me dice, pasarás por las aguas y no te ahogarás, pero me está diciendo que tengo que pasar. Ujú. ¿Amén? Amén. No me está diciendo que antes de que llegue la ola me va a sacar. No, me está diciendo que la tengo que pasar. También me dice que vamos a pasar por el fuego. Amén. No nos vamos a quemar, pero vamos a pasar. Entonces, Amén. ese pasar, yo necesito estar en fe. Amén. Sí, Señor. Amén. Por eso es que necesito de las promesas de Dios. Pero hay un pasaje que está en Marcos capítulo 11, que me habla de algo que muchos utilizan este pasaje y dicen, bueno, es como algunos le dicen que es como un cheque al blanco, ¿no? Porque todos lo usan este pasaje diciendo de que todo lo que le pidamos a Dios, Dios nos lo va a dar. Dice la palabra, Marcos 11, es cuando Jesús maldijo la higuera y les dijo a los discípulos, respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Entonces, muchos toman este pasaje y dicen, bueno, en base a este pasaje, todo lo que le pidamos a Dios, Él lo va a hacer. Amén. Y sí y no. Ayúdanos. Amén. ¿Por qué? Porque no todo lo que le pedimos Dios me lo da. Ujú. Muchas veces pedimos un milagro de sanación y no acontece. O pedimos, qué sé yo quiero pedirle, no sé, una camioneta 4x4. ¿Y por qué Dios me la va a dar? Porque yo en base a este pasaje, si fuera así que lo tendría que tomar, yo le puedo pedir lo que quiero a Dios. O sea, prácticamente Dios es más grande que Aladín y que cualquier, no sé, Dios puede hacer lo que quiere. Yo te voy a decir algo, Dios puede hacer lo que quiere. Sí, eso no lo dudes. Nunca es que Dios no pueda, Jamás. Amén. Porque la Biblia dice que Dios es todopoderoso. Amén. Dios puede hacer lo que quiera. Amén. Lo que quiera. Pero no significa que Dios todo me lo va a dar. Amén. Porque este pasaje no lo debo tomar así. La Biblia me dice en Santiago, ustedes piden y no reciben. ¿Amén? ¿Por qué? Porque piden mal. Porque piden mal. Porque piden para sus deleites. Amén. Hay un salmo que dice, deleítate en Jehová Amén. y Él concederá los deseos de tu corazón. Y la segunda parte es la que más se lee. Dios concederá los deseos de mi corazón. Pero ¿sabes qué? Es condicionante de la primera. Porque primero te está diciendo, deleítate en Jehová Amén. y Él concederá. O sea, hay una condición ahí. Amén. Primero deleitate en Jehová. Y deleitarnos en Jehová es disfrutar todo el día con Él. Es vivir en comunión con Él. Es disfrutar todo minuto con Él. Así que imagínense ustedes, hermanos, que si estamos todo el día en comunión con Dios, espiritualmente hablando, sintiendo su presencia, ¿qué podemos llegar a pedir? Ayúdanos. ¿Un viaje a Brasil? No. Vamos a pedir cosas espirituales. Vamos a pedir cosas para la obra, cosas para el reino. Entonces Dios te lo va a dar. Amén. Dios te lo va a dar. Sí, Por
pedir por pedir. No, por eso acabamos de Santiago. Amén. Ahí pedimos mal. Y Dios igual es bueno, porque nos concede cosas. Pero no es ese el motivo. No es ahí donde apunta la fe. La fe apunta a las bendiciones espirituales, a todo lo que Él en sus riquezas en gloria nos va a dar. Amén. Pero todo lo que sea para la obra, no nos olvidemos nunca que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Para darle la gloria a Él. Para adorarlo a Él. Entonces todo es en base a eso. Y no a esto de pedir lo que se me ocurra. Porque aparte no te va a dar Dios todo lo que nosotros queremos, porque no lo hace. Porque Él es Padre y Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Amén. Muchas veces pedimos y Dios no te lo va a dar. Quizás no es el momento. Amén. Pero Él sabe cuál es el momento y sabe qué es lo que nos tiene que dar. Porque quizás eso que nos dé nos aleja de Él. Entonces no siempre Dios va a cumplirse este pasaje de Marcos. Es para entenderlo. Amén. Dice la palabra, hay un ejemplo de esto en Jesús. Jesús cuando estuvo en el Getsemaní, Él le pidió a Dios, en un momento le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Sí? La copa que era, la copa de ira que iba a ser derramada sobre Él. Amén. No eran los clavos, no eran los látigos, no. Era la copa de ira que el Padre derramaba en el Hijo para que cure los pecados de nosotros. Amén. Y Él le dijo, si pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino lo que tú. Amén. O sea, esa es la manera correcta de pedir. Nosotros cuando pedimos con fe, sí, sabiendo y nunca dudando de que Dios lo puede hacer. Jamás, porque Dios puede hacer todo. Pero si es tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, saname. Si es para tu gloria, saname. Si es para tu gloria que siga enferma, sufriendo, pero aguantándome porque tú me das la fuerza. Y es para tu gloria, que así sea, Señor. Amén. Porque es para tu gloria. Amén. Esa es la manera correcta. Jesús la dejó clara, la manera correcta. Buscando siempre la voluntad del Padre, la gloria del Padre. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que tener en cuenta las promesas. Yo les decía recién, porque es necesario que nosotros nos alimentemos de las promesas de Dios. Porque es la que nos ayudan a vivir en el Evangelio, a vivir para Él, ¿sí? A vivir cada dificultad, cada proceso. Y hay muchísimas, pero está llena la Biblia de promesas. Por eso cuando leemos su palabra, ¿cómo nos vamos? Bendecidos. Amén. Porque siempre recibimos alguna palabra que nos va a fortalecer. Si tenemos que hablar de aflicciones, la Biblia me dice que muchas son las aflicciones del justo. Amén. Mas de todas, dice. De todas, las librará el Señor. Amén. Ahora, ese todas no significa ya. Amén. Porque muchas veces estamos en un desierto y nos queremos salir ya del desierto. Pero Dios sabe cuándo es el momento de salir. Pero tenés la promesa de que te vas a salir. Esa es la promesa, vas a salir. Y esa promesa la tenés que unir con aquella que dice, esperaré en Jehová. Amén. Esperaré en Jehová. Encomienda tu camino a Él y Él hará. Entonces son promesas que las tenemos que atar. Yo sé que voy a salir del proceso, pero cuando Dios quiera. Amén. Porque es un proceso. Y a nadie le gusta estar en proceso. No, a nadie. Pero Dios sabe cuál es el momento. Pero cuando salga se supone que saliste con un 10. Entonces tenemos que aguantar el proceso. Sabiendo que Dios me va a sacar. Porque dice la palabra que de todas las aflicciones, de todas, hermanos. No me está diciendo alguna. De todas, Él me va a sacar. Amén. Amén. También la Biblia me dice que Él es proveedor. Él me va a sustentar. Dice la palabra en Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Nada me faltará. También me dice la palabra en Filipenses 4:19 que Él va a suplir toda necesidad. Volvemos a lo mismo. ¿Qué me está garantizando Dios? Lo necesario. Lo demás, bienvenido sea, yo sé que siempre nos da mucho más de lo que necesitamos. Pero lo necesario lo vamos a tener. Amén. Porque Él es claro en su palabra. Él es claro. No nos va a dejar pidiendo, dice la Biblia. Él también nos ha prometido, por medio del Espíritu Santo que nos has dejado, ¿sí?, transformarnos. La Biblia dice en Efesios que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Si hemos oído la palabra, dice, y si hemos creído, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y esa es nuestra
herencia, nuestra garra, nuestra garantía. Amén. ¿Sí? Hasta que venga Jesús. Entonces, eso es una promesa. Él nos dejó al Consolador. Nosotros no podemos estar diciendo, quiero que el Espíritu Santo venga, quiero que... No, el Espíritu Santo ya está. Amén. Si vos has oído la palabra, si has creído en tu corazón, si hay fe en tu corazón, el Espíritu Santo está con vos. Amén. Entonces tenemos que tomar esas promesas. También la palabra me dice que el Espíritu Santo está haciendo una obra y que Él la va a terminar. Amén. A veces decimos, pero yo no voy a salir más de este pecado, no puedo salir de esto. No, vos tenés que salir, porque la palabra dice que el Espíritu Santo está haciendo una obra. Amén. Entonces vos tenés que entregar eso al Señor y salir, porque Él ya te libertó del pecado, te libertó de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor. Y Él va a hacer esa obra. No escuches al enemigo cuando te dice, no vas a salir, siempre lo mismo, vos vas a estar acá siempre. Es mentira. No te dejes atrapar con esas palabras engañosas de la serpiente. Que solo te están engañando. Creer en la palabra. Sí, sí. Porque Dios te ha dado promesas. Amén. Y esas palabras son para todos, hermanos. Todos estamos con una lucha. La Biblia también me promete, inclusive me dice la palabra, me promete entendimiento, me promete sabiduría. Dice la palabra que si no tengo entendimiento, yo solo tengo que pedir a Dios, dame discernimiento para escuchar tu palabra, dame entendimiento para comprender tu palabra, dame sabiduría. Aquel que no la tenga, pídala, dice la palabra. Yo te haré entender por el camino que debes andar, dice Dios. Yo te haré entender, no te preocupes si vos no entendés, yo te voy a hacer entender. Pero pedímelo. Cuando oramos tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a poder conocerte a través de tu palabra. Porque esa es la manera correcta de pedir. Yo no le voy a pedir, Señor, ayúdame a entender la Biblia porque quiero saber más que los otros hermanos. O ayúdame a entender la Biblia porque yo quiero lucirme. No, esa no es la manera correcta. La manera correcta es ayúdame a entender tu palabra para conocerte a ti, Padre. Para conocer la obra que hizo Jesús. Para conocer lo que tengo que hacer. Para conocer tu voluntad en mi vida. Amén. Y Dios te puedo asegurar que lo va a hacer porque es palabra de Dios. Es promesa de Dios. Que Él lo va a hacer. Él dice que va a dar abundantemente y sin reproche a aquel que se lo pida. Con un corazón sincero. Amén. Amén. La Biblia también me promete presencia de Dios. Hay muchísimos mensajes en la Biblia donde Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy el que te esfuerzo. Yo soy el que te sustento. Yo soy el que estoy contigo para siempre. Isaías 41:10. Amén. Me dice la palabra también en muchísimos pasajes. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces nosotros sabemos que caminamos y que Él va delante nuestro. Si tenemos la fe puesta en Jesús, nunca dudemos que Él va delante nuestro. Él nos está respaldando, Él nos está llevando, Él nos está ayudando. Nosotros estamos siguiendo su pisada atrás de Él. Esa es la fe puesta en Jesús. Los ojos puestos en Jesús. Día y noche, todo el día. Amén. Esa tiene que ser nuestra fija, nuestra mirada. Creyéndole a la palabra. Amén. Otra de las promesas que Dios nos hace es que si caemos en pecado, dice la palabra, si le confesamos a Él, Él es fiel, dice la palabra, para perdonarnos, amén, para alabarnos. Tenemos un abogado que no descansa, Él está de día y de noche. Amén. Esto no es para que nosotros andemos pecando, dice Juan, pero si es que cae en el pecado, hermanos, tenemos un abogado que es justo, que conoce nuestras debilidades, amén, y que nos va a perdonar conforme a nuestro arrepentimiento, conforme a nuestro arrepentimiento. Por eso dice la palabra, confesá tu pecado y apartate de ahí, apartate del mal. Amén. Arrepentirse es cambiar de dirección, es dejar de hacerlo. Pero sí, hermanos, sí, porque multitud de pecados, lamentablemente, tenemos y luchamos con ellos. ¿Sí? Pero tenemos que confesarnos, nos tenemos que arrepentir y tratar de cambiar porque Él se lo merece, amén. Porque Él es fiel, Él es fiel. La palabra también me dice, en Mateo 6:14, dice la palabra que nosotros si perdonamos a otras personas, Dios nos va a perdonar. Esa es otra de las condiciones, ¿no? Nosotros muchas veces le pedimos perdón a Dios, pero resulta que somos muy orgullosos, muy soberbios y no queremos perdonar. Y ahí estamos en un problema. Ese es un problema. Porque si nosotros, siendo pecadores, no queremos perdonar a otro pecador, entonces Dios, ¿cómo nos va a perdonar a nosotros? Que Dios es santo. Amén. No. Dice
la Biblia que tenemos que perdonar. Amén. Que Amén. tenemos que perdonar para poder ser perdonados. Amén. Pero esa es una promesa también. Por eso que muchas veces cuando nos cuesta perdonar tenemos que pensar, ¿qué estoy haciendo? Ah, sí, sí. Si esa persona no se merece que yo la perdone, bueno, pero Dios sí se lo merece. Dios sí se lo merece que yo le sea obediente. Amén. Amén. Entonces, esas son las maneras que tenemos que ver y tomarnos de la palabra, tomarnos de la palabra. Pero como recién te decía, hermano, el caminar por fe y para fe requiere de nosotros de algo, que buscamos crecer en fe. Es algo que tenemos que tenerlo en todas nuestras diarias oraciones. Señor, danos más fe, ayúdanos a tener más fe. Pero también nosotros podemos buscar la fe. La palabra me dice que la fe viene por el oír. Amén. Sí, Jesús. Por el oír la palabra de Dios. Entonces, es necesario, hermanos, que nos enfoquemos en la palabra de Dios. Amén. Porque cuando más estoy en la palabra, más estoy en fe. Más puedo caminar en fe. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que me alimenta con estos testimonios, con las obras, con la promesa, con todo lo que ella tiene. Es para aumentar nuestra fe, para caminar en fe hasta que venga Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Pero otra de las cosas que tenemos que hacer para aumentar la fe es ser obedientes. Amén. Porque cuando nosotros somos obedientes, nuestra fe crece. Así es. Porque cada día nos acercamos más a Dios. Porque la paz de Dios nos invade. Amén. Porque su amor nos colma. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en obediencia. Amén. Porque estamos buscando la santidad, buscando agradar a Dios. No ya para salvarnos, porque vuelvo a lo mismo. Nosotros no hacemos las cosas para salvarnos, sino para justificar y manifestar la fe que hemos puesto en Jesús. La fe en decir, Cristo, vos hiciste la obra perfecta. Yo me agarro de vos hasta el día de la redención. Amén. Gloria a Dios para siempre. Esa es la palabra que le quería compartir, mis hermanos. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga grandemente Bendito eres. y que podamos crecer todos los días en fe. Gracias. ¿Sí? Porque somos de la fe. Somos de la fe y la tenemos que poner en obra con todas las personas que se nos crucen. Como Jesús hacía, Jesús lanzaba la palabra y la respaldaba con sus obras. Nosotros también. Nosotros damos palabra de Dios, hablamos de Dios, pero tenemos que respaldar con nuestras obras. Amén. La fe que tenemos en Cristo. Sí, Amén. Señor. Que le hemos creído, que esperamos en esos cielos. No sabemos Sí, cómo Señor. es arriba, pero estamos seguros completamente que cuando nos vamos con Él. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio y fue 100% seguro. Entonces en esa fe yo estoy acostado. Amén. Entonces yo espero. Tengo la certeza de lo que espero. Amén. Porque he puesto mi confianza en Él. Sí, Señor. En el Rey de Reyes y Señor de Señores que es Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a hablar, hermanos. Los invito a ponerse de pie Padre. para darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Para que el Señor nos siga alimentando cada día, nos siga nutriendo con su palabra. Las oraciones, el ayuno, todo eso aumenta la fe, hermano. Ayunen, es un buen propósito para pedir ayuno. Es para aumentar nuestra fe, para estar más afirmados cada día en el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es hermosa, es perfecta, es grandiosa, Señor, nos ayuda, nos sostiene, nos fortalece, nos enseña y nos transforma, Padre, para que podamos ser conforme a la imagen de tu Hijo precioso, Señor. Por eso, Dios mío, te damos gracias por poder compartirla. Te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe, Amén. que nos aumente la fe para poder caminar contigo, Señor, seguros, para poder no ser movidos por nada de este mundo, Señor. Amén. No tambalear por ninguna cosa, Señor. No entrar en duda, porque tu palabra dice que el que duda está cometiendo pecado. Por eso, Dios mío, ayúdanos a mantenernos firmes, siempre cimentados sobre la roca que es mi Señor. Bendito Dios, Padre, Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por todas las cosas, por esta hora bendita, Señor, que tú has preparado para este día, para poder recibir tu palabra. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Bendito Dios.